Ya había aceptado pasar la Navidad solo, pero la semana de Navidad reveló algo devastador. El frío llegó antes de lo esperado aquel diciembre. No fue solo el invierno el que se instaló en la ciudad, sino una sensación más profunda, más silenciosa, que se colaba entre las paredes del pequeño apartamento donde Mateo vivía desde hacía años. Las luces navideñas ya brillaban en los balcones vecinos, y desde su ventana podía ver familias entrando y saliendo, cargadas de regalos, risas y bolsas con pan dulce. Cada escena era como un recordatorio constante de todo lo que él no tenía. Mateo había cumplido 47 años ese mismo año. No tenía esposa, no tenía hijos, tampoco tenía una familia cercana con quien compartir las fiestas. Sus padres habían fallecido hacía tiempo, y los pocos parientes que le quedaban vivían lejos, ocupados con sus propias vidas. Durante años se había convencido de que la soledad era una elección, una consecuencia natural de haber priorizado el trabajo, la estabilidad y el deber por encima del amor. Pero en Navidad esa idea dejaba de funcionar. Había aprendido a soportar los días comunes, los lunes grises, las noches silenciosas, las cenas rápidas frente al televisor. Pero diciembre era diferente. Diciembre no perdonaba. Diciembre exponía las ausencias con una crueldad casi ceremonial. Esa mañana, al despertarse, lo primero que escuchó fue el sonido de los villancicos que provenían de la radio del vecino. Mateo se quedó acostado unos minutos más, mirando el techo, preguntándose en qué momento su vida se había reducido a eso. Esperar que los días pasaran sin sobresaltos, sin emociones, sin nadie que lo esperara en casa. Se levantó, preparó café y se sentó frente a la mesa vacía. Había comprado un pequeño árbol artificial días atrás, más por costumbre que por entusiasmo. Lo miró durante varios segundos antes de encender las luces. Parpadeaban de forma irregular, como si incluso ellas dudaran de su propósito. En el trabajo, todos hablaban de la Navidad, de cenas familiares, de viajes, de reencuentros. Mateo sonreía, asentía, hacía comentarios breves. Nadie sospechaba cuánto le pesaban esas conversaciones. Nadie notaba que, al volver a casa cada noche, el silencio lo golpeaba con más fuerza que el cansancio. La semana de Navidad comenzó con una sensación extraña, una inquietud que Mateo no supo explicar. No era exactamente tristeza. Era algo más denso, como si algo estuviera a punto de romperse. El martes, al regresar del trabajo, encontró una carta bajo la puerta. No era una factura ni publicidad. Era un sobre antiguo, amarillento, con su nombre escrito a mano. La caligrafía le resultó vagamente familiar, aunque no pudo identificarla de inmediato. Cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie, sosteniendo el sobre, sintiendo cómo el pulso se aceleraba sin razón aparente. Tardó varios minutos en abrirlo. Dentro había una sola hoja y una fotografía. La imagen mostraba a una mujer joven, con una sonrisa tímida y una mirada que parecía contener más preguntas que certezas. Mateo sintió un golpe seco en el pecho. Reconocía ese rostro al instante, aunque hacía más de 20 años que no lo veía. Era Lucía. Lucía había sido el amor de su juventud, la única mujer con la que alguna vez había imaginado una vida completa. Planes, hijos, una casa con risas. Todo lo que ahora observaba desde lejos, como un espectador tardío de la felicidad ajena. Leyó la carta con manos temblorosas. No estaba escrita por Lucía, sino por una mujer llamada Clara. La carta explicaba, con un tono respetuoso y contenido, que Lucía había fallecido hacía pocos meses, tras una enfermedad breve y silenciosa. Mateo tuvo que sentarse. El aire parecía desaparecer de la habitación. Pero la carta no terminaba ahí. Clara decía ser la hermana de Lucía. Explicaba que, antes de morir, Lucía había insistido en que Mateo debía saber la verdad, una verdad que había guardado durante más de 2 décadas, convencida de que protegerlo era una forma de amor. Mateo sintió un nudo en el estómago antes de continuar. Lucía había quedado embarazada poco antes de que su relación con Mateo terminara abruptamente.
En aquel entonces, él había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad. La distancia, las discusiones y los miedos hicieron que se separaran sin demasiadas explicaciones. Mateo nunca supo que Lucía estaba esperando un hijo suyo. La carta explicaba que Lucía decidió criarlo sola, sin decir nada. Nunca buscó ayuda, nunca pidió nada. Solo observó la vida de Mateo desde lejos, asegurándose de que estuviera bien, convencida de que revelarle la verdad solo le traería confusión y culpa. Mateo no lloró de inmediato. El dolor fue tan profundo que quedó suspendido, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Se quedó mirando la fotografía durante horas, intentando reconciliar el pasado con el presente, preguntándose cuántas decisiones habrían sido distintas si hubiera sabido. La carta terminaba con una dirección y una frase breve. Tu hijo vive allí. Tiene 23 años. No sabe quién eres, pero merece conocerte, si todavía estás dispuesto. Esa noche, Mateo no durmió. La Navidad se acercaba, y con ella una verdad que lo desarmaba por completo. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su soledad, sobre las oportunidades perdidas, adquiría un nuevo significado. No estaba solo porque el destino así lo hubiera querido. Estaba solo porque una parte fundamental de su historia le había sido arrebatada sin saberlo. Pasó los días siguientes caminando por la ciudad sin rumbo. Observaba a las familias con otros ojos. Ya no era solo envidia o tristeza. Era una sensación de pérdida irreversible. Un duelo tardío por los años que no vivió, por los cumpleaños que no celebró, por los abrazos que nunca dio. La víspera de Navidad llegó envuelta en una lluvia fina y persistente. Mateo se encontró frente a la dirección de la carta, con el corazón golpeándole el pecho. Era un edificio sencillo, luz cálida en algunas ventanas, vida real ocurriendo dentro. Se preguntó si tenía derecho a tocar esa puerta, si no era demasiado tarde, si su aparición no traería más dolor que alivio. Respiró hondo, pensó en Lucía, en su silencio, en su sacrificio, y tocó. Lo que ocurrió después no fue un milagro inmediato ni una escena perfecta. Fue incómodo, fue torpe, fue real. Pero por primera vez en décadas, Mateo no pasó la Navidad solo. No todo se reparó esa noche, no todo fue perdonado, pero algo se abrió, algo que había estado sellado durante 23 años. A veces, la soledad no es el final de la historia. A veces, es solo el silencio, antes de una verdad que llega demasiado tarde o justo a tiempo.